Soy Ana López, periodista y exploradora. Y en esta temporada voy a investigar si la vida en nuestro planeta es fruto de la casualidad o de una mente inteligente que nos planificó. Comienza ahora Orígenes en la TV Nuevo Tiempo. 10.000 religiones esparcidas en el mundo y cada una de ellas tiene una creencia diferente sobre un creador. Desde el principio, la necesidad de adorar algo o a alguien estuvo presente en el comportamiento de la humanidad. Ante las maravillas de este mundo, es natural que surjan preguntas en la mente humana. ¿Será que fuimos planificados o simplemente venimos de la casualidad? ¿Quién es el designer detrás de tanta belleza? Formas espectaculares, creaciones tan diferentes y tan ricas en detalles e información. Sin embargo, al observar las maravillas naturales, ¿qué es lo que éstas nos enseñan? La contemplación de la naturaleza me señala al Creador. Cuando estudio la Biblia, yo complemento eso. Y aún más, voy a descubrir si el Dios de la Biblia es la mejor representación del Creador y por qué. El Dios de la Biblia es interesante. Es el único Dios o la única divinidad que antecede a la materia en relación a otros dioses que ya aparecen en un universo existente. Y cuando analizas la vida del ser humano, con las preguntas, ¿por qué estoy aquí? ¿De dónde vengo? ¿Hacia dónde voy? Ese Dios se hace extraordinario. Y con los otros tú simplemente dices, yo estoy aquí, de casualidad. Entonces, ¿qué sentido tiene para mi vida? Recordemos que el ser humano fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Responderemos esas y otras preguntas hoy en Orígenes. Entre las diversas corrientes científicas y filosóficas sobre el origen del universo y la vida, se encuentra el creacionismo, que presupone que una mente inteligente, o sea, un creador, fue quien proyectó todo lo que hoy podemos observar. Sin embargo, el creacionismo no es una creencia particular de una religión, y sí de todas las que entienden que su Dios, independiente de la religión, dio origen a la vida. Yo definiría creacionista a todo aquel que cree que un ser dotado de inteligencia y poder creó el universo, la vida y todo lo que logramos observar. Punto. Sin entrar en la definición de qué ser es este. Puede ser el dios judaico o cristiano, puede ser uno o más dioses hindúes. El creacionista parte del presupuesto que la existencia del universo es la expresión de la voluntad y poder creativo de un ser supremo. En el caso de Occidente, principalmente por la tradición cristiana, creemos que fue el dios judaico-cristiano quien creó todo. Por esas diversas posibilidades de un o hasta más creadores, yo voy en busca de respuestas. ¿Será que lo que aprendí toda mi vida en religión puede ser cuestionado? ¿Por qué el Dios de la Biblia es el que mejor encaja en la figura de un creador? Y eso es lo que quiero descubrir en el programa de hoy. Son algo de 275 cascadas ubicadas entre una de las fronteras entre Brasil y Argentina. Otra vez yo, Ana López, periodista, estoy en el Parque Iguazú, cerca de las famosas cataratas de Iguazú. Candidata a una de las 7 maravillas del mundo en el año 2011. Este es uno de los destinos turísticos más visitados en toda Latinoamérica.
Al ver las maravillas de la naturaleza, como son las cataratas de Iguazú, hay muchas preguntas que pueden surgir. Y una de ellas es, ¿fuimos planificados o todo es producto de la casualidad? Y es más, podemos hasta preguntarnos, si fuimos planificados, ¿quién fue quien planificó todo? Y está conmigo el profesor Agrinaldo, que ya nos ha estado acompañando en este paseo por las cataratas. Profesor, muchas gracias por estar con nosotros. Agradezco la oportunidad. Profesor, al ver entonces todas estas maravillas, ¿usted se preguntó en algún momento si fue realmente planificado o fue de casualidad? Es una pregunta que tengo desde niño. Cuestionar es un asunto que surgió muy temprano en mi profesión. Si observamos en la Biblia, en el libro de Job, Job le hizo muchas preguntas a Dios sobre la vida, sobre la complejidad de la vida, y lo interesante es que las respuestas que Dios dio fueron en verdad preguntas. El Dios de la Biblia es interesante. Es el único Dios o la única divinidad que antecede a la materia en relación a otros dioses que ya aparecen en un universo existente. Entonces, el Dios de la Biblia, al mismo tiempo de ser un concepto monoteísta de Dios, porque en las otras culturas son todas prácticamente politeístas, ¿Cierto? el Dios monoteísta de la Biblia crea todo lo que existe. O sea, Dios habla y el universo aparece. Tiempo, espacio y materia. Los demás dioses dependen de una materia preexistente y ese es un concepto interesante. Y me gustaría citar en este momento el libro no, pero sí el personaje, el Dr. Lee Storbel, un periodista norteamericano que trabajaba como periodista de investigación en el Chicago Tribune. Y cuando su esposa comenzó a asistir a una iglesia o a tener una experiencia con Dios, ella era agnóstica, pero él como ateo y periodista de investigación no aceptó el hecho y en silencio comenzó a investigar. Comenzó a recolectar evidencias sobre el cristianismo y de la mayor crítica al cristianismo, que es la resurrección. Y después de algún tiempo, después de varios meses de investigación, él, que quería probar a su esposa que ella estaba equivocada, se convenció de la realidad del cristianismo, de la Biblia y de la resurrección de Jesús. Sin embargo, la creencia en un Dios creador suena absurda para muchos científicos. La prueba de eso es que artículos y más artículos, periódicos y más periódicos o diarios son impresos y divulgan sus ideas en Internet con titulares como "El origen de Dios es un asunto absurdo". Si es tan absurdo así, ¿por qué muchos científicos ponen en riesgo sus carreras para apoyar esa teoría? ¿Y por qué grandes nombres del pasado como Isaac Newton, Galileo Galilei y tantos otros defendieron esa idea? Creer que Dios es el originador de la vida, ¿es ese un pensamiento coherente? Todo lo que decidimos en la vida tiene que ser decidido con la razón. La mente es poderosísima para analizar el universo y la vida. Y al tener esa mente podemos evaluar el universo y entender a través de las evidencias cómo ese universo fue formado. Estamos enlodados y ahogados de evidencias, evidencias clarísimas de que nuestra mente racional, que consigue observar en ese universo la estructura, la lógica, la filosofía de cómo funciona, esta mente racional no tiene otra conclusión sino la de decir que realmente alguien con extrema sabiduría y poder, con la capacidad de predecir las condiciones necesarias, estableció el universo para que ese universo albergase un planeta único, el planeta Tierra, y que en ese planeta único existiesen seres únicos como los que vemos aquí, los animales, el hombre, la corona de su creación. Entonces es una conclusión extremadamente racional, sobria y basada en evidencias científicas. ¿Cómo a través de las evaluaciones científicas o de la investigación científica podemos encontrar señales bien claras de que hay planificación en la naturaleza? Vamos a tomar como ejemplo esta imagen fantástica, el agua. El agua es una sustancia que está constituida
de una unidad de molécula ya constituida de un átomo de oxígeno, enlazadas a dos átomos de hidrógeno. El agua está presente en nuestra atmósfera en forma de vapor, está presente en su forma líquida, y en los árticos podemos ver su forma sólida, o en casa, ¿no? Porque tenemos el hielo en la heladera. Imaginemos que tengamos un lago en un invierno riguroso en países que alcanzan el bajo cero. Ese lago a veces solo congela la superficie. Pero miren qué interesante, cuando el hielo se forma, disminuye su densidad. Por eso es que flota en el agua líquida. ¿Se imaginan si aumentara su densidad? La parte de abajo se congelaría y la vida se extinguiría en ese sistema. Nada demuestra que habría sido de casualidad. Exacto. Y varios sistemas producen agua. Diferentes sistemas, varios seres vivos. Nosotros producimos agua. Solo para tener una noción, es posible estudiar una carrera de química solo usando una botella con agua. Con ello, podemos explicar muchas cosas, incluso formar un químico. Y es que en algunos pasajes bíblicos que están relacionados al agua también vemos algunas polémicas referidas a la Biblia y a Dios. Esos textos afirman que Moisés abrió el Mar Rojo para liberar al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto, o que un diluvio destruyó casi toda la civilización de la tierra. Esos son algunos relatos bíblicos que son sobrenaturales en la Biblia. Y dentro de una perspectiva racional, descripciones como esas dificultan cualquier aceptación de Dios como creador y dejan sin crédito a quienes creen en la teoría del creacionismo. Ese descrédito llega en el momento que comenzó el racionalismo de una iglesia opresora durante la Edad Media. Necesitamos contar el contexto social también. Y al final, como dice el propio texto bíblico, que el nombre de Dios es despreciado. Condiciones naturales, ahora nada sucede. Nunca sucedió como sucede ahora, que es una base de la ciencia. Proyectar cómo sucedieron las cosas en el pasado. Y la Biblia dice que no. Que en la historia de la humanidad hubo una gran calamidad que extinguió la vida, y lo curioso es que la historia del diluvio universal existe en casi todas las culturas de la Tierra. O sea, esa es una cosa muy interesante, porque casi todas las culturas de la Tierra hablan no de un diluvio local, sino de un diluvio universal. Y eso parece ser una memoria humana que viene de la antigüedad. Pero hoy en la ciencia viene el cambio de un paradigma. Hoy con la ciencia, con el descubrimiento de la lluvia de meteoros, etc., se habla de un momento que la vida en la Tierra acaba. Hoy el texto de ese catastrofismo se tornó parte de la ciencia que no era de la ciencia antes. Entonces vemos el cambio de paradigma. Jugamos, ridiculizamos y después la ciencia avanza. Y como el propio Thomas dijo sobre el cambio del paradigma, uno tiende a reconocer algo que despreciaba o ridiculizaba. En el próximo bloque voy a entender más a fondo la teoría creacionista. Tenemos un componente científico que es sólido, muy sólido en el campo de la biología, astronomía y cualquier área del conocimiento humano. Vemos designo, propósito y tenemos el conocimiento de Dios como creador. Imaginar que cosas complejas surgen de casualidad sin inteligencia detrás es algo casi irracional para la mente humana. Directamente desde las cataratas de Iguazú, voy a investigar los indicios de la mente inteligente que nos creó. Aquí vemos que están cayendo en cascada, o sea, las moléculas están unidas. Una está empujando a la otra, la gravedad actúa, por eso vemos la cascada. Otro punto interesante, a veces el golpe del agua con la roca es suficiente para poder observar el cambio de estado, de líquido a vapor. Y aún busco una respuesta para la siguiente pregunta. El ser humano no es una casualidad. El ser humano está aquí porque fue un accidente evolucionista. No, el ser humano está aquí con un propósito. Todo eso después del intervalo. Yo, Ana López, periodista, he visitado diferentes lugares para saber más de nuestros orígenes. A pesar de haber visitado las cataratas cuando era niña, hoy tengo la oportunidad de ver nuevamente esa maravilla de la naturaleza, pero con otros ojos. A través de la observación de las casi 300 cascadas en el Parque Nacional de Iguazú, buscamos evidencias de que fuimos planificados por un creador. Nada demuestra que habría sido de casualidad.
Exacto. Y varios sistemas producen agua. Diferentes sistemas, varios seres vivos. Nosotros producimos agua. Solo para tener una noción, es posible estudiar una carrera de química solo usando una botella con agua. Intenté entender por qué el Dios judío cristiano es considerado el originador de la vida. El Dios de la Biblia es interesante. Es el único Dios o la única divinidad que antecede a la materia en relación a otros dioses que ya aparecen en un universo existente. Entonces, el Dios de la Biblia, al mismo tiempo de ser un concepto monoteísta de Dios, porque en las otras culturas son todas prácticamente politeístas, el Dios monoteísta de la Biblia crea todo lo que existe. Y ahora voy a continuar mi investigación junto con el doctor Agrinaldo Jacinto en las cataratas de Iguazú y conversar con otros científicos sobre creacionismo. En la Biblia encontramos textos que hablan de un Dios creador. No obstante, delante de varios textos considerados sagrados y de tantas religiones, ¿por qué el Dios judío cristiano es la figura que mejor representa al creador? Doctor, ¿cuáles son las características que la Biblia coloca que nos ayudan a creer que el Dios judaico cristiano es nuestro creador? Si observamos hoy la ciencia hoy acaba volviendo a los principios del paganismo. Es sorprendente, tal vez para un ateo o un individuo del medio científico pensar en esto, pero el paganismo le daba a la naturaleza, al sol, a la luna, a las estrellas, a la madre tierra, tan famosa en tantas partes, todo el poder. Ellos dieron origen a la vida. Ellos fueron los que condujeron la vida. Ellos le daban fin a la vida también. Y usted está en las manos de una naturaleza que está allí. Usted es un ser cuyo destino está controlado por la naturaleza. Ahora, cuando vamos a la Biblia, dice que la naturaleza no es Dios. La naturaleza es creación. Y a decir verdad, el ser más sublime de esa creación es el ser humano. Nuestro mundo científico creó un neopaganismo, donde el hombre está con miedo y sometido a la naturaleza, mientras que la Biblia ya proclamaba que no. La Biblia relata que los cielos y la tierra y todo tipo de vida en este planeta fueron creados en 6 días. Y por más que parezca que el creacionismo se apoya solamente en ese texto, este en realidad posee 3 pilares fundamentales: conocimiento bíblico, conocimiento divino y conocimiento de la naturaleza, siendo este último, el conocimiento de la naturaleza, la clave para entender los anteriores, el conocimiento bíblico y el divino. En el creacionismo tenemos un componente científico que es sólido, muy sólido en el campo de la biología, astronomía y cualquier área del conocimiento humano. Vemos de signo, propósito y tenemos el conocimiento de Dios como creador. Imaginar que cosas complejas surgen de casualidad sin inteligencia detrás es algo casi irracional para la mente humana. Y el conocimiento de la naturaleza, además de aspectos estéticos y funcionales, tenemos el aspecto científico. Esos 3 pilares nos dejan en ventaja en relación al evolucionismo para reconstituir el pasado. Entonces, al observar la naturaleza, no hay donde no veamos indicios de ese designer. Las evidencias de ese diseñador o evidencias de diseño inteligente están por todos los lados y todos los lugares. La biología de la vida, la química, la cosmología, bioquímica, todas esas áreas están repletas de evidencias de que fuimos hechos listos por una mente inteligente. Y cuando vemos, por ejemplo, Ana, el universo, hay una organización, una sincronía, un ajuste fino espectacular y nos damos cuenta de las condiciones del universo que tendrían que haber estado preestablecidas, preformadas para que la vida pueda existir en ese universo. Por esos y otros ejemplos que el Dr. Eberlin y el Dr. Naor nos dieron, es que yo no podría perder la oportunidad de conocer más sobre nuestros orígenes, aprovechando una de las grandes bellezas naturales, las cataratas de Iguazú. Profesor, explíquenos por favor desde el punto de vista químico, ¿cómo sucede la caída de agua de las cataratas? El proceso de vaporización también, ese es otro tema importante. Desde el punto de vista químico, el agua que vemos aquí en la cascada, a decir verdad, es una mezcla de varios iones presentes, materia orgánica,
gases disueltos, etc. Sin embargo, lo interesante es que existen fuerzas intermoleculares llamadas enlaces de hidrógeno que hacen que ellas permanezcan unidas. Y lo que es genial es que vemos que caen en cascada. O sea, las moléculas están unidas, están arrastrando una a la otra. Y al formar una masa, la gravedad actúa y caen en forma de cascada. O sea, todo eso es un súper ejemplo que tenemos de planificación. Es increíble, ¿no? Design, en su más pura esencia. En las aguas que corren las montañas de las cataratas o en la singularidad del ser humano podemos percibir el toque de un artista, alguien que nos proyectó y nos hizo como somos. ¿Qué hace que ese Dios sea un creador singular y su creación más singular aún? Creo que lo hace singular para mí, desde mi punto de vista, es el ser humano. Recordemos que toda la creación fue proyectada para el ser humano. Esa es la idea bíblica. El ser humano no es una casualidad. El ser humano está aquí porque fue un accidente evolucionista. No, el ser humano está aquí con un propósito. Y cuando analizas la vida del ser humano con las preguntas, ¿por qué estoy aquí? ¿De dónde vengo? ¿Hacia dónde voy? Ese Dios se hace extraordinario. Y con los otros tú simplemente dices, yo estoy aquí de casualidad. Entonces, ¿qué sentido tiene para mi vida? Recordemos que el ser humano fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Cuanto más conocemos al ser humano, o cuando conocemos al científico que dice, vamos a observar el ojo es tan extraordinario. El ojo que dices, quien creó eso fue un Dios extraordinario. Veamos la mente humana. La mente humana es un área que conocemos muy poco. Cierto. El cerebro humano, decimos, wow, eso es realmente extraordinario. Quien hizo ese proyecto debe ser alguien extraordinario. Profesor, es común que científicos creacionistas y a través de la Biblia, los teólogos, puedan tener una perspectiva, una cosmovisión de que fuimos creados. ¿Cómo usted puede explicarnos a través de la naturaleza de que realmente existe una planificación por detrás? O sea, alguien que pensó bien para que todo esto exista. Sí, la naturaleza es un libro que apunta a las huellas de un creador. O sea, la naturaleza no es solo bella, sino también útil. Contemplar la naturaleza me acerca al creador. Y cuando estudio la Biblia, yo complemento eso. Y allí me acuerdo de Feynman, ¿no? Cuando indagaba por qué Descartes estudió el arco iris, en su visión pensaba que estudió porque era lindo. Yo no solo creo que sea lindo, sino que creo que quien hizo todo lindo fue Dios. El debate continúa abierto. Existen los que no creen que todo eso que vimos y que tú y yo somos parte de una gran casualidad. Hay otros que creen que fuimos realmente planificados por el Dios creador que la Biblia habla. De hecho, estamos en contacto ahora con la naturaleza, hablando con renombrados científicos. Y eso es realmente emocionante, pensar en la posibilidad de haber sido planificados. En Orígenes de la próxima semana volveré a la escuela. Cuando ellos vienen y nos dan esas dos opciones de conocimiento, podemos conocer más y tener nuestra propia opinión basado en eso. Conversaremos sobre el origen de la vida en el ambiente escolar. Una se basa en la ciencia y la otra en la fe o en la religión, dependiendo de lo que se cree. Y entenderemos por qué el creacionismo está fuera de los libros de ciencia. Una cosa es la teoría evolutiva, teoría científica. El creacionismo es, de cierta forma, está más relacionado a creer. Te espero la próxima semana aquí en Orígenes.